229 plazas vacantes del Colegio de Bachilleres serán asignadas entre este jueves y viernes en las instalaciones del Centro de Capacitación y Desarrollo del COVAC. El director académico del Colegio de Bachilleres, Fortunato Álvarez Sánchez, explicó que este será un acto público protocolario como parte de la reforma educativa. Que a partir del día de hoy también con acuerdo del INE y del servicio profesional estamos llevando a cabo la asignación de las plazas, como ustedes se dan cuenta, por bloques. Están ahorita los de biología, luego los de matemáticas, ciencias naturales y así sucesivamente en el transcurso del día de hoy y mañana para atender a los 229 maestros que resultaron idóneos. El maestro con la mejor calificación tiene la posibilidad de escoger las horas y el plantel en el cual quiera dar clases y así sucesivamente. Además, se les otorgará un contrato que durará este semestre, pues en los próximos 6 meses la autoridad educativa les hará un seguimiento académico para oficializarles la plaza en enero próximo. Incluso unos maestros ya eran del colegio, pero eran de manera eventual, con contratos eventuales, no tenían una plaza, no tenían una base. Y también hay maestros externos que se enteraron, vieron la convocatoria y quisieron participar. Todos los maestros que están aquí no tienen alguna plaza y como ahorita vieron una pregunta, si algún maestro tenía una plaza no puede tener 2, tiene que renunciar a la que tenía. Con esta asignación, el sistema COVAC contará con 1000 maestros con plaza en 61 planteles distribuidos en los 18 municipios del estado. Hay que recordar que 432 aspirantes participaron en el registro para obtener una plaza, de los cuales 379 presentaron la evaluación respectiva y de estos 229 obtuvieron los resultados idóneos para ingresar al servicio profesional docente en educación media superior. La evaluación consistió en la aplicación de un examen de conocimiento sobre habilidades docentes y contenidos disciplinarios, una rúbrica de evaluación de competencias docentes y un examen de expresión escrita. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.